Si se recuerda, lo empezamos a leer, tomamos los primeros 3 versículos, vamos a retomar ahora porque ya estos capítulos, el 5, 6 y 7, empiezan a hablar lo del sacerdocio, que era el sacerdote, lo he venido hablando. ¿Por qué es necesario entenderlo, hermano? Porque, oigan, ¿cuál era el trabajo del sacerdote? Y acá Jesucristo, me cumplió todo lo que un sacerdote hacía. Pero al mismo tiempo Él se ofreció como el Cordero que quita el pecado ¿de quién, hermano? De la humanidad. Entonces ahí mismo Cristo cumple su trabajo como sacerdote, como Cordero, y al mismo tiempo, hermanos, Él ahí termina el servicio del sacerdocio. Por eso dice la Biblia en Mateo, en los Evangelios, que cuando Él murió dice que rasgó el templo en dos, dice, para que ahora nosotros pudiéramos entrar libremente a la presencia de Dios. Entonces, retomamos el capítulo 5 del versículo 1, vamos a leer hasta el 5 del 5, amén. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor ¿de quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 2. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4. Vamos al 5, todos juntos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote de Dios, sino que él dijo: amén. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos. Gracias, Padre, por mis hermanos que has traído esta noche a este lugar. Oramos, Padre, para que seas tú hablando nuestras vidas, Señor amado. Permíteme poder, Padre, transmitir esta palabra a ellos, Señor. Glorifícate tú, Señor. Abre las mentes, abre los corazones, Señor. Abre todo entendimiento para mis hermanos. Usa sus vidas, Señor, para tu gloria, Dios amado. Permite tú, Señor, que cada familia sea bendecida, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándome para transmitir esta palabra a ellos, Señor. Que mis hermanos sean buenos receptores, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Entonces, si se recuerda, hermanos, lo hemos dicho, de que los sacerdotes o el sacerdocio levítico fue diseñado por Dios. Amén. Un sacerdote, si usted puede ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, Dios ordenó el sacerdocio. ¿Qué era el sacerdocio? Ok, hermano, estaban los sacerdotes, me acuerdo que el domingo lo dije, y estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Él era el que llevaba la ofrenda al lugar santísimo. Si se recuerda, el templo estaba dividido en 3 partes. ¿Amén? ¿Cuáles eran las 3 partes? El atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, ¿qué se encontraba, hermano? ¿Qué se hallaba en el atrio, hermano? Estaba el altar del holocausto. ¿Qué era el altar del holocausto, hermano? Era un altar que tenía una rampa, digámoslo así, una subida. En la parte era grande, en la parte, digamos, era como una parrillada, digámoslo así, hermano. Siempre había fuego, le estoy poniendo el ejemplo, no es que era como. Entonces el sacerdote subía y allí ponía la carne de los animalitos que se llevaban a sacrificio. Luego, después de eso, estaba otro lugarcito que se llamaba, ¿qué era? Era el lavacro o la fuente, donde el sacerdote se lavaba, se limpiaba. Luego está el lugar santo, que dentro del lugar santo habían 2 elementos. ¿Cuáles eran? O 3, digámoslo así. Les dije que estaba él. No. Estaba el candelero, que tenía ¿cuántos brazos, hermano? 7 o 9. 7. ¿Qué más estaba? Había una mesa
Amén. ¿Y qué tenía la mesa? Pan, así nomás, el pan, ahí está el pan. ¿Qué tenía, hermano? Era el pan de la proposición. Ok, luego pasaba al lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto, hermano? Los 10 mandamientos, el maná. ¿Y qué más había? La vara de Aarón. Ok, y tenía una tapa. Y esa tapadera encima tenía ¿qué cosa, hermano? 2 querubines. ¿Eran ángeles o qué eran? Querubines. ¿Serafines no serán? Querubines. Querubines, ok. Eran 2 querubines. En medio, dice que estaba cada uno, estaba frente a frente y sus alas extendidas. Y en medio de sus alas había algo. ¿Cómo se llamaba eso, hermano? Era un platito llamado propiciatorio, donde se vertía la sangre. Ok. Entonces, en el templo había una cantidad de sacerdotes. Estaban los músicos, estaban los que limpiaban, estaban los encargados de recibir los animalitos y sacrificarlos. Hermano, había una cantidad, era un oficio exagerado, el cual fue diseñado por Dios para él. O sea, hermano, el pueblo llegaba y ofrecía ese sacrificio. Pero ¿a qué vamos? Que, óigame, era el sacerdote el que intercedía por los hombres, por el pueblo. Llegaba usted normal, digamos, no era un levita, y llevaba su ofrenda y el sacerdote la agarraba y él iba a la presencia de Dios, oiga, por usted, porque usted no tenía la capacidad de hacerlo y no se le era permitido a usted. Usted tenía que ir a él. Pero, hermanos, ¿qué sucedía? Eso fue pasando el tiempo y el domingo lo relacionamos. ¿Qué pasó con esos a los que se les dio esa facultad de ser intercesores por los hombres? ¿Qué hicieron con eso, hermano? ¿Se acuerda que hablamos de los labradores malvados? ¿Qué hicieron los labradores malvados, hermano? ¿Verdad que se aprovecharon de la viña que no era de ellos? Hermano, eso pasó con los sacerdotes. Los sacerdotes se aprovecharon de lo que no era de ellos. ¿Qué no era de ellos, hermanos? El servicio del templo no era de ellos. Ellos no eran el sacrificio y empezaron a dar órdenes, empezaron a querer tomar el control, empezaron a negociar con lo que le pertenecía a Dios y le pertenece a Dios hasta el día de hoy. Y dice que de constante llegaban a hacer uso y llegaban al sacerdote. Entonces vaya, no me pierda acá ahorita esto, váyase a Éxodo 28, vea ahí algo. ¿Lo encontró? Acuérdense que es de los primeros 5 libros. Dice las vestiduras de los sacerdotes. Ok, pero ahí hay algo bien bonito. Dice, harás llegar delante de ti, ¿a quién, hermanos? A Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Desde ese momento, hermanos, Dios designó exactamente a una tribu para que fuesen sus sacerdotes. Si usted se recuerda, se lo dije, antes de ellos Dios había designado, oiga, que ese sacerdocio lo tenían que llevar los primogénitos. Pero los primogénitos, hermanos, no les importó, y vimos el caso de este muchacho que vendió su primogenitura. ¿Por qué la vendió, hermano? Entonces yo les expliqué que ser primogénito, hermanos, era una cuestión, es el primero. No, hermano, el primogénito prácticamente era como que si usted estaba tratando con el papá. Usted podía hablar con el hijo mayor y era que exactamente lo que el hijo mayor decía era exacto y el papá estaba de acuerdo. Entonces la primogenitura que era, hermano, era un don de Dios y el primogénito era entregado a Dios. Pero llega un momento en donde parece que la primogenitura empezó a importar poco. ¿Y qué sucede, hermano? La venden, la degradan, no sirvió. ¿Y qué sucede entonces? Viene Dios, ahora se lo pasa a una tribu. Habían 12 tribus. Había la tribu, ¿verdad?, de Leví, los levitas. Ellos llegaron a ser los levitas y ellos toman esto y se los dio Dios. Amén. No es una cuestión, mire, hermano, aquí hay algo bien delicado que de hecho también los pastores lo usan. Mire, hay gente de repente que dice, no,
este pastor no sirve, yo voy a ser pastor. ¿Ha oído esa frase de usted? Yo las he oído. No, a este pastor hay que cambiarlo. Hermano, no es que los pastores, o en el caso mío, yo le estoy diciendo, hermano, usted a mí no me puede tocar, no, hermano. Pero sí le voy a explicar algo. Hermanos, el hecho de que usted sea una persona que predica, o una persona que tiene un nivel, o digámoslo así, una autoridad dentro de la iglesia, es una cuestión dada por Dios y no por los hombres. Entonces, Dios dice acá en Hebreo, regrese a Hebreo, no me pierda esto, guárdelo ahí, lo lee en su casa todo, por favor. Ahora vea lo que está pasando acá, en Hebreo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, a favor ¿a qué de dice? los hombres. ¿A favor de quién? De los hombres. De los hombres. Entonces, este sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Cuál era el punto? Usted se recuerda cuando estaba Dios en un lugar y le dice el Señor a Moisés, Moisés, apártate porque yo voy a destruir a esta gente y te voy a dar un pueblo mejor que este. ¿Ha leído eso, hermano? ¿Por qué cree usted que Dios quería destruir este pueblo? Dice que por su rebeldía, por su hermano, dice que eran gente rebelde, de dura cerviz, y dice que eran personas que no se sujetaban. Y viene Moisés, se postró delante de Dios, ¿y qué le dijo a Moisés a Dios? No, Señor, no los destruya. Entonces ese era el trabajo del sacerdote, ese es el trabajo del pastor, interceder por las personas. Oiga, hermano, téngale cuidado a esto. No es que nosotros somos sus intermediarios, entiéndame bien esto. Pero sí mi trabajo es orar por la hermana, orar por la hermana, orar por la hermana y orar por cada uno de los que están acá. Y Dios, ¿qué hace? Me pone a mí una carga espiritual para orar por ustedes como cristianos dentro de la iglesia. Pero su intermediario no es el pastor, es el Cristo. Ahora, en aquel momento, en la antigüedad, era el sacerdote diseñado o llamado por Dios de la tribu de Leví, el cual llegaba, y sin él usted no podía llegar a la presencia de Dios. Sin el sacerdote usted no podía llegar. Y por eso, si usted se ha fijado, la iglesia tradicional dice, a nosotros se nos constituyó. Mentiras, Cristo lo tomó y ya se lo voy a explicar. Por eso ellos dicen, solo a nosotros se nos dio la potestad de leer la Biblia. Mentiras, Cristo quitó todo eso. Amén. Y dice que ahora la palabra de Dios ya no es de interpretación privada. Amén. Entonces viene Dios, ¿qué hace, hermano? Toman los hombres, toma un hombre, dice, para que interceda por los hombres. Vea lo que dice el 2. Para que se muestre paciente con paciencia. Para que se muestre, ¿cómo, hermano? Paciente ¿con quién? Con ignorante y extraviado. Deténgase ahí. ¿Qué es un ignorante, hermano? Alguien que no sabe. Yo le pregunto algo. Si usted es ignorante de algo, ¿por qué es ignorante de algo? No sé. Mire, muchas veces usted ignora cosas porque usted quiere ignorarlas. Pero hoy, en la modernidad, es imposible que usted ignore algo. Aunque sean tonterías, pero usted tendría que saber algo de las cosas, ¿verdad? Amén. Fíjense que alguien me dijo, mire, el alumbre produce cáncer. ¿Quién sabía eso? Dios. No sabe ni qué es el alumbre. Uy, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es el alumbre? Alumbre. Tampoco, ¿verdad? Dios santo. ¿Alguien sabe qué es la sal inglesa? No le daban por ir al baño. Sí, sí, ¿verdad? Pero no es, la sal inglesa no es el alumbre, no es otra cosa. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermano? Oiga, dice para que sea paciente con los ignorantes. Fíjense que buscando la palabra de ignorante, ignorante es una persona que quiere ser ignorante, que rechaza la verdad o rechaza un conocimiento, o simplemente no ha llegado a él la información para no ser ignorante. Amén. Entonces viene acá, dice que el sacerdote tomado entre los hombres, a favor de los hombres, para ofrecer sacrificios a Dios por los hombres. Amén. Ahora viene dice, para que este sacerdote tomado por Dios se muestre, ¿cómo se tiene que mostrar, hermano? Paciente. Paciente con los ignorantes, paciente con aquel que, oiga, hermano, cuando yo voy a la calle a evangelizar a alguien, probablemente me va a salir alguien con su disque sabiduría, que no conoce a Dios, o probablemente va a decir, mire, yo no sé nada de Dios. Entonces,
¿Cuál tiene que ser su capacidad, digámoslo así? Tener paciencia de explicarle y de enseñarle el Evangelio. Ahora viene la pregunta, ¿y de los que están dentro de la iglesia, hermano? Porque yo le voy a decir algo, mira, hay hermanos dentro de la iglesia que se comportan verdaderamente como ignorantes. Oiga lo que dice, y ahí lo vamos a encontrar más adelante, hermano. No se me sienta ofendido, porque muchos de nosotros ignoramos cosas de Dios porque usted las quiere ignorar, hermano. Porque usted tiene toda una Biblia para leerla, pero ¿sabe qué prefiere? A ver qué dice el pastor. No, hermanos, agarre la Biblia y léala. No es lo que dice el pastor. El pastor lo que hace es como aclarar un poco lo que usted leyó ayer o leyó ahora en la mañana, antes de venir a su trabajo y después a la iglesia, y ahora el pastor lee esto y usted se queda, de lo que habló el pastor, es lo que yo leí. Sí, porque sirve para aclarar lo que usted le dio. Siga leyendo. Entonces, dice para que se muestre paciente con los ignorantes. ¿Y quiénes más? Extraviados. ¿Y los? ¿Quiénes son los extraviados, hermano? ¿Quién se extravía? El ignorante, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Hermano, no es pastor, está loco, no. ¿Quién se extravía? Si a usted le dan un mapa y le vale pito el mapa, ¿qué le va a pasar? Mis hermanos que andan enseñando, ¿verdad que les dan un bueno? Hoy yo creo que tienen el contón. Me acuerdo que recién venido acá, un día un muchacho me dijo, vamos, anda a ayudarme, me voy con él, y me dio un libro, cartilla le llamaban, creo, volado, ayudarme a buscar tal dirección, hermano, perdónenme, pero no sabía ni qué estaba haciendo en el libro. Buscar la página tal y empezó, hermanos, de verdad se lo digo, pero con el paso de los días empecé a entender cómo se manejaba ese bendito libro. Y mire, yo vi después el muchacho lo agarró, mire, él iba manejando con una mano buscando, y de así, de repente, o así, hermano, de repente detuvo, aquí está, hermano, de verdad me quedé tonto, lo voy a decir, de ver cómo hizo él eso. El libro desgastado de tanto donde él, las hojas, cuando usted chupa el dedo y pasa en las hojas, se le nota el desgaste. Yo creo que algunos tienen así la Biblia. Su Biblia, nuestras Biblias, ¿cómo tendrían que estar? Desgastadas de tanto usarlas, maltratadas, digamos en buen sentido de usarlas. No, hermano, de que muchas veces la Biblia está pegada. Mire, yo le dije a alguien, qué ofensa tener unas páginas de la Biblia pegadas. Esa es una ofensa para un cristiano. Usted agarra la Biblia y ay, que están pegadas. En mi cuenta, mire, un día un hermano me dijo, mire, esta Biblia la he tenido 3 años. Quiero ver, no está mi hermana aquí. Y sabe que no se había dado cuenta que le faltaban 3 hojas del libro de Juan, una Biblia que trajo del Salvador. Miren, me dice, no me había dado cuenta. Sí, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no leemos la palabra de Dios. Entonces dice, para que se muestre compasivo, se muestre amable, se muestre cariñoso con el ignorante y con el extraviado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que por algún motivo se van a extraviar, pero el punto no es que tienen que vivir en ese lugar todo el tiempo. Mire, hay una frase que se usa dentro de la iglesia, Dios ama al pecador. Yo le pregunto, ¿Dios ama al pecador? Yo le voy a decir algo. Dios ama a la prostituta, hermano. Ama al homosexual o a la lesbiana, como le quiera llamar. Hermano, sí. El propósito de amarlos no es para que usted siga igual, es para que usted cambie. Hermano, sí, Dios lo ama, pero cuando está allá afuera, Dios lo llama. ¿Y qué dice que hace Él? Nos saca de donde estamos y nos trae a un lugar diferente, a una tierra nueva, para que su vida sea restaurada. Pero si usted me dice, ay, déjeme, no me critique, yo así soy, Dios así me hizo, hermano, Dios lo trajo para cambiarlo. Usted es cristiano, ¿por qué? Porque dice que a Él le plació y lo trajo para restaurar su corazón, porque el hombre está en una condición caída. ¿Cuál es la condición caída? El hecho de que usted no quiere estar dentro de la iglesia. Mire, de verdad se lo digo, es duro cuando tengo hermanos que no quieren estar en la iglesia. Yo digo, pobrecito, como cuando usted le están dando una comida que no le gusta, ¿verdad? ¿Habrá alguna comida que no le gusta, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Ese es el problema del hombre. La naturaleza caída del hombre es esta: no quiere nada con Dios. Y usted le dice, mire, quiere ir al cielo. Sí. Y yo le pregunto, ¿quién le lleva al cielo, hermano? Su bondad, su cara bonita. Es de buena gente y dio limosna y trajo ayuda. No. Dice la Biblia que si usted y yo rechazamos a Cristo, dice que, oiga, no hay tales de salvación, porque Él es el camino al cielo. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir a Cristo o a Dios si no es por Cristo Jesús. Entonces, dice que, hermano, para que nos mostremos ese sacerdote, se tiene que mostrar, dice que amable con los que están extraviados y con los ignorantes, puesto que él también, ¿qué dice, hermano? Está rodeado de debilidad. Ahora ve el punto. ¿Por qué muchas personas dicen, es que ese pastor es pecador, hermano? Ese es un argumento de los que le digo que en la Biblia está que se rompe. Dios lo tiene que romper. ¿En qué sentido? Porque muchas veces nosotros ponemos a pastores en pedestales y Dios los ha hecho pecadores igual que ustedes. Y usted se va de cabeza y se va de la iglesia el día que ese pastor comete un error. Dios lo hizo igual que usted. El pastor se tiene que ir de la iglesia el día que usted cometa un error como lo que él cometa un día, ¿verdad? El pastor abandona también la iglesia. El pastor se lo tiene que tragar y tiene que ver cómo restaura su oración. Amén o no amén. Eso está diciendo acá, porque dice que Dios lo hizo humano. ¿Para qué? Porque también tiene pecados. Y vea la otra parte que dice que no solamente es pecador, sino que también dice que tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. ¿Usted cree que como pastor yo no tengo que ir a Dios y pedirle perdón por mis pecados? Y muchas veces la gente piensa, no. Hay gente que lo ve así. Y es ahí donde se destruye mucho, hermano. Muchas iglesias porque dicen, el pastor pecó. Y la congregación, santa. No puede aceptar el pecador predicando. Y cuando la congregación peca, el pastor santo tiene que sacar a los hermanos pecadores de la iglesia. Hay iglesias donde echan a los pecadores. Aquí ya ni el pastor estaría cerrada ya la iglesia porque está lleno de pecadores. Eso dice la Biblia, hermano. Entonces dice que el 3, dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Entonces yo le vuelvo a decir ahora, ¿cuál es mi deber como pastor? Orar por usted. ¿Y cuál es su deber para conmigo? Orar por mí. Porque Dios me levantó y yo solo di un día de entre medio de ustedes para hacer esto. Como puede un día quitarme de aquí y levantar a otro en medio de ustedes para hacer esto. Porque más adelante nos sigue diciendo que este llamado no es mío, no es que yo quise, hermanos, Dios va y toca su corazón hasta que lo lleva a hacer lo que Él quiere que haga, y es que usted predique su palabra. Los sacerdotes, Dios los escogía, y no era una cuestión que, oiga, se levantó un grupo y le dijo a Moisés le dijo, ¿quiénes ha dicho que solo ustedes o solo de esa tribu o los de tu hermano pueden ser sacerdotes? ¿Quién era ese, hermano? ¿Ha leído usted ese libro? ¿Ha leído Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? Dice que era el séquito de Coré, en donde dijeron, nosotros también lo podemos hacer. Hermano, y muchas veces Dios no lo ha llamado a esto, Dios lo ha llamado a hacer otra cosa. Lo ha llamado a que usted sea un hermano de oración para la iglesia. Hermano, muchas veces Dios le ha llamado, nos ha dado otro oficio. Por eso le expliqué, en el templo había muchos oficios. Oiga, y de repente los del pueblo, no, Moisés, ya no queremos a los levitas como sacerdotes, ahora tomad de nosotros para ser sacerdotes. ¿Quién llamó a todo ese grupo, hermano? A Moisés se le ocurrió. Por eso leímos el inicio de Génesis 28. ¿Quién llamó a este grupo, hermano? Lo llamó Dios. Por eso le dije, sígalo leyendo en casa y se va a dar cuenta. Y Dios ordenó, dijo, van a hacer esto. Y los levitas dijeron, ay, no queremos. Ay, Señor, llamados te dan mejor. Que sean los danitas. No, hermano, levi. Llamados de ¿quién era el otro, hermano? Uy, los nombres de los hijos de Jacob, hermano. ¿No se acuerdan? Rubén, Benjamín, ¿qué más? José. Pero José no tenía tribu. Fueron los dos hijos de José, ¿verdad? Manasés y, hermano, apréndase los nombres de cada muchacho de estos. Entonces, imagínense ellos, y los levitas hubieran renegado como muchos de nosotros renegamos. Ay, ¿por qué? Mira, hermano, yo he oído gente decir, ¿y por qué soy cristiano? Yo no sé ni por qué mi mamá me hizo, nos metió en esto. Hermanos, dele gracias a Dios porque a Dios le plació. Dice que Él nos vio y a Él le plació. Él nos llamó, Él nos trajo a usted. Siga leyendo entonces. 4.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar esto para sí, si no es dado por Dios. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que esto es una cuestión que viene de parte de Dios para su vida. Yo siempre digo, hermano, métase con Dios, estudie la Biblia. Un día Dios a usted lo va a usar para algo. Un día usted se va a mover de este lugar, de esta iglesia, va a ir a otro lugar y ahí Dios lo va a poner como pastor y usted ni cuenta se va a dar. Pero yo le digo, ¿a quiénes cree que llama Dios, hermano? A los que no quieren ser cristianos. A los que quieren, ay pastor, ya habló mucho, vámonos, ¿qué son? Faltan 5 minutos, pastor, al filo de la hora, vámonos. Hermano, ¿a quién cree usted que llama a Dios para su servicio? Y si se fija, ¿cuál es lo misterioso ahora? Que en estos días dentro de la iglesia no hay gente que quiera ser siervo de Dios. O sea, un pastor, una persona que se dedica para Dios. Pregunte a una encuesta, hermano. Mire, ¿y usted en su vida ha pensado ser pastor? Uy, le dice, todavía dejan así. ¿Y usted a las hermanas ha pensado alguna vez casarse con un pastor? Dios santo, es lo peor, ¿verdad? No. Hermano, ¿qué es lo que pensamos? Oiga, no hay, no existe. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Llamarnos. Siga leyendo que el tiempo se va. Vea lo que dice el 5, hermano. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermano, aquí estamos viendo que Cristo se somete a Dios totalmente y Él dice, oiga, Dios mismo lo pone como sacerdote y Él viene ahora y se presenta y llega a la cruz, hermanos, habla de Él, habla del reino de los cielos, se presenta, es maltratado, dice el libro de Isaías, fue inmolado, fue golpeado al grado que su rostro no se conocía de tan maltratado que fue. Yo no sé si vieron la película de este señor de Mel Gibson, hermano. Exageradísimo, ¿verdad? Y oiga, y eso no es nada para lo que en realidad Cristo sufrió. Eso es una película. Dice, ay, pobrecito Cristo, hermano, no, arrepiéntase de su pecado. Que el sacrificio de Él en la cruz no fue para que usted llorara de eso, fue para que se arrepintiera y usted tomara, óigame, porque el altar de bronce estaba para quemar. Mire, ya les expliqué el holocausto que era. Hermano, no podía haber un sacrificio si antes no había un holocausto. Había que quemar totalmente un cuerpo. Hermano, había que quemar el cuerpo de ese que se llevaba ahí. En el caso de Cristo no lo quemaron, pero sí lo destruyeron a golpe. Y Él se presenta como ese cordero inmolado, va a la cruz del Calvario, hermano. Y cuando estaba en la cruz del Calvario dice que Él respiró de Dios, llevó su vida, hermano. Y dice que en ese momento Él dijo algo, consumado, y habiendo hecho esto, dice que la cortina del templo, el libro de Mateo, lo puede usted, Mateo 27, lo lee después en casa, dice que se rasgó. ¿En cuánto, hermano? De arriba a abajo. ¿Por qué había una cortina, hermano, en el templo? Porque adentro, después de esa cortina, estaba el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios en el arca del pacto. Y nadie podía entrar ahí, solamente un hombre al que se le había asignado, el cual se corrompió, el cual abusó de lo que Dios le había dado. Por lo tanto, Cristo vino y lo hizo de una vez y para siempre, y abrió para que usted y yo pudiéramos entrar. Y ahora usted tiene libre acceso a la presencia de Dios. No necesita que alguien venga a decirle, Dios ha dicho, vaya usted donde Él. Pero eso es lo que no queremos hacer. Hermano, Cristo rasgó, ¿por qué? Porque los sacerdotes abusaron de lo que Dios les dio. Por eso ahora los pastores, hermano, no tenemos tal cualidad ni tal facultad. Simplemente nosotros somos, oiga, predicadores del Evangelio y somos guías del Evangelio. Y de usted depende llegar a la presencia de Dios, no del pastor. No me diga, es que el pastor predica muy violento. Como que si usted quitara el caite del pastor y le da al hermano, a Biblia, aprenda a ver. No, hermano, eso lo va a hacer Dios, no lo va a hacer el pastor. Que sí nos duele, hermano, ver gente que muchas veces anda en pecado. ¿Y qué puedo hacer yo por sus pecados, hermano? Solamente decirle, Señor, ten misericordia de él. Y muchas veces darle duro para que entienda que tiene que respetar el Evangelio. A ella no le gusta la gente. Ándale, pastor, ya lleva 20 años el Evangelio y sigue en pecado. Perdónenme.
Mire, muchas veces las mamás, ¿verdad? Sus hijos saben que son drogadictos. ¿Y qué dicen las mamás? ¿Verdad que lo aman? Pero ¿cuál es el sueño de esa mamá? No sé si tiene una mamá que quiere que su hijo muera en la perdición, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. ¿Cuáles son los sueños de esa mamá? Que un día esa muchachita o ese muchachito Cambio. ¿y a qué le tiene fe? Mire, yo he oído hermanos que dicen, ya va a crecer. ¿Ha oído esa frase? Ya va a crecer y va a cambiar. Entonces en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Ya van a madurar. Pero hay algo bien triste, que lejos de la casa de Dios usted no va a madurar, hermano. Y siempre va a ser un crítico del Evangelio si usted no se mete en la casa de Dios. Siempre aquellos que están en la puerta, mira lo que están haciendo. Y usted dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero no entro porque, mire, hermano, el día que usted se mete, ese día usted va a madurar. Mire, la fruta, hay fruta que la cortan sazona. ¿Sabe qué es sazón, verdad? Sí. Oiga, le olvidó que hacer eso, pastor. ¿Qué es sazón? ¿Se acuerdan? Que ya está por madurarse. Entonces lo cortan de la planta y lo guardan, envuelven para que se madure. Pero si usted corta una fruta tierna y la va a envolver para que se le madure, ¿qué sucede con ella? Tuyo. Se pudre. Yo le voy a explicar algo. En el Evangelio hay hermanos tiernos, hay hermanos que van llegando a sazón, o sea, a camagua. Amén. Y hay hermanos ya sazones, ¿verdad? Entonces el peligro de los tiernos, ¿cuál es, hermano? Que se caiga. Mire, de un sazón, digámoslo así, un hermano que ya usted lo ve, que ya se sostiene, ora, viene al culto, ya no necesita llamarlo para que venga al culto, ni hacerle invitaciones para que ore a la hora que estamos orando, ni que le diga al hermano, cante, hermano, ya no hay necesidad, ya canta solito. Mire, yo me alegro de hermanos que yo los veo que eran bien en serio, de repente los veo palinario cantando, ay, qué bien, Dios ya trabajó en su vida. Pero hay hermanos que llevan años y todavía no aceptan el himnario. Es que canten otras, no, hermano, esas son las alabanzas para Dios. Entonces, ¿a qué llegamos entonces, hermano? Alejado de Dios usted no puede madurar, lejos de la iglesia no puede madurar, y usted va a ser un crítico y un criticón de la iglesia y del evangelio todos los días. Siempre le va a molestar lo que aquí se hace porque no ha madurado. Entonces, siga leyendo el 6. Vea lo que dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec no lo vamos a tocar porque el capítulo 7 habla todo de Melquisedec y ya vamos a ver quién es él. Vaya al 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, ¿qué nos está haciendo ver esto? Que Cristo, óigame, tuvo un cuerpo humano, una carne, y a través de esto él podía sentir el dolor, y me está diciendo acá lo que anteriormente nos dijo, que el sacerdote tenía que ser humano para que a través de su humanidad entender y comprender a los pecadores. Porque mire, usted es gente santurona, sabe que no soporta a los pecadores, ni se quiere sentar con ellos. Y cuando están en la mesa se apartan y ahí lo dejan solito al que el pecador ahí. Quisiera irse, pero sabe que necesita salvación y no me voy. Hermano, mire, gente santulona que no soporta al pecador. Yo siempre he dicho, el pecador va a tener que entregar cuentas delante de Dios, mas, oiga, sea amigo de él, pero no haga lo que él hace, hermano. No vaya donde él va, hermano. Amén. Ay, dicen de todo el pecador. Mire, el santulón no soporta al pecador. El religioso no soporta al pecador. Imagínense, Cristo da un sacerdote santo. ¿Usted cree que no hubiera culminado a todos los que llegaban a ofrecer sacrificio? Por eso le digo, en la iglesia, hermano, ¿usted cree que son los santos allá aquí adentro? Usted se ve muy agradecido. Señor, perdóname. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene que llegar delante de Dios. Cerremos con este versículo, hermano, el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué cosa, hermano? O sea que Cristo era desobediente. Vaya.
No, hermano, él no era desobediente. Él aprendió y nos demostró que era fácil. Oiga, le voy a decir la palabra, era fácil obedecer a Dios y cumplir lo que Él nos está pidiendo. Por lo que padeció, yo le digo, hermano, dice que fue tentado, pero no accedió a la tentación. Y muchos de nosotros somos tentados y a las primeras de cambio caemos en la tentación, ¿verdad, hermano? Hermano, mire, dice Pablo que hay que luchar, hay que resistir al diablo, hay que decirle basta, no, andate, apartate de mí, Satanás. Mire, nos da pena, ¿verdad? O vergüenza decirle a alguien que nos está provocando a pecado, decirle apártate de mí, Satanás. Y mire, Cristo se lo dijo a los apóstoles, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Qué terrible, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo se pone, Satanás, hermano, se refiere a engañador, mentiroso. Me estás queriendo sacar de los caminos de Dios. Y verdad que nos hacemos amigos de no, pastor, compréndalo, apoyémoslo mejor. Tomemos todos juntos. No, hermano, no se trata de eso. Sáquelo de allí. Óigame, ¿qué le dijo Jeremías? Yo te puse aquí para que tú los cambiaras, no para que te convirtieras a ellos. Hermano, Dios lo lleva a un lugar donde hay pecadores para que los saque de donde están, no para que sea igual que Él. Porque entonces, ¿dónde está el evangelio que Dios le ha dado? Mire, en esta casa todos chupan, y usted es evangelio. Tiene dos opciones, o chupa o se va. ¿Cuál agarraría usted? Ay, no, pastor, ¿cómo voy a perder esta oportunidad? Tanto estamos entre hermanos. Hermano, escape de esto. Yo le he contado, yo le he echado muchos enemigos. Un día estábamos en una casa celebrando un fin de año y de repente viendo la bendita mesa, empiezan a poner un montón de cerveza. Y yo así, yo le dije, ¿quién a ustedes dio permiso que pusieran cerveza? Porque eran hermanos de la iglesia. Es que mire, es que ellos no son cristianos y ellos quieren. Ok, dos opciones, o las quitan o me voy. Andate, me dije. ¿Y qué creen que hicieron? Disfruten su cena, hay que les haga daño. Yo me fui. El 25 de la mañana, a las 12 del día, he llegado a la casa. Dormí en la calle. Eso sí me dijo. Tiene un pantalón grueso, hermano, en la cabeza. Y me fui. Ahí me quedé en la casa. Hermano, yo le voy a decir algo. El evangelio parece, qué religioso el pastor. No. Hay dos cosas. O usted es cristiano o no es cristiano. Y si va a tener que dormir en la calle por eso, al menos yo pienso eso así. Pero yo voy a decir algo. Hay cosas que no son como usted piensa. Son como Dios quiere. Hermano, es una cuestión bien difícil, pero le digo, hermano, es necesario que usted diga, Cristo vive en mí. Porque de verdad, somos pecadores, pero le indica que tiene que seguir en el pecado de donde Dios lo sacó. Regálele un aplauso.